El análisis de series temporales es una técnica dentro de la estadística teórica que trata de estudiar las variables cuantitativas, como por ejemplo los precios de un artículo, el número de nacimientos en una localidad, las ventas de una empresa, el consumo de energía de un país, el número de exportaciones, la estatura de la población, el tipo de interés, etcétera, etcétera. Todas ellas analizadas en función del tiempo, con el fin de indagar en la historia de estas series y poder así extrapolar sus resultados. Todo ello con fines predictivos. La presentación más universal de esta técnica se materializa en la representación gráfica de la variable. Es una serie temporal, una serie histórica o una serie cronológica, en un eje de coordenadas cartesianas, donde el eje de ordenadas, el eje vertical, recoge los valores de la variable y el eje de abscisas, el eje horizontal, siempre contemplará el tiempo. Este podrá venir reflejado tanto en días, semanas, meses, trimestres, cuatrimestres, años, etc. Es la representación estadística gráfica más común y popular. Su trazado se configura como una trayectoria irregular de altibajos, a modo de sierra. Algunas veces, su simple observación nos puede acercar a dilucidar la información que contiene. Otras, resultará difícil desentrañar su contenido. El análisis de series temporales en el dominio del tiempo y en el dominio de las frecuencias tiene como objetivo desenmascarar los contenidos de la serie. El análisis de Fourier o análisis armónico descompone cualquier serie histórica en el conjunto sucesivo de funciones sinusoidales que la componen. La importancia de cada uno de estos armónicos nos confirmará la existencia o no de recurrencias de significación. Fourier fue un matemático y físico francés de finales del siglo XVIII y principios del XIX. En sus estudios sobre el calor, dio con la idea matemática del armónico, tan útil también para otras disciplinas. Veamos ahora su contenido, pero de una forma práctica. Este ejemplo nos puede ilustrar muy claramente el porqué del análisis de series temporales. Aquí tenemos 4 columnas, cada una de ellas representa un elemento dentro de la serie. Esta es la columna que representa el tiempo, una serie continua. La siguiente columna viene reflejada los números de una serie lineal, de una función lineal, de una recta. La recta es A por el parámetro X más B. Esta columna, su representación gráfica es esta de aquí. Podemos apreciar una línea constante y continua y creciente. La siguiente columna significa una numeración de una función trigonométrica. En este caso hemos cogido 30 por el coseno de x elevado al cuadrado. Es una función sinusoidal. Su representación gráfica es esta de aquí. La siguiente columna es una serie puramente aleatoria. Viene representada con cifras arbitrarias sin ningún criterio. Su representación gráfica es esta de aquí. Tiene un trazado caprichoso, totalmente irregular, sin ninguna observancia de repetición ni criterio. La última columna es la serie acumulada de la tendencia, la función cíclica y el elemento aleatorio. Es decir, esta función lineal más esta serie sinusoidal
más esta serie aleatoria se transforma en esta serie acumulada. Es decir, esto es una serie temporal, histórica, que dentro de ella enmascara una función aleatoria, una función cíclica y periódica y una tendencia. Con lo cual, el análisis de series temporales, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de las frecuencias, trata de desmenuzar esta serie y buscar y encontrar los elementos de que la componen, si es que existen. Es decir, la tendencia que pueda tener, el elemento cíclico o repetitivo y, finalmente, como residuo, el elemento aleatorio. Ese es, en definitiva, lo que pretende el análisis. Estos son los datos que vamos a analizar. Esta serie representa las entradas de turistas que han visitado España en un periodo comprendido entre el año 2004 y el año 2014. Los datos se presentan en información mensual. Su representación gráfica es esta de aquí. Lo que podemos apreciar a simple vista no es mucho, la verdad. Por ejemplo, si nos centramos en la tendencia, no se ve nítidamente si tiene un tipo de tendencia creciente, o bien es una serie estacionaria, o tiene un signo de tendencia decreciente. Más claramente lo que sí que se ve es un periodo cíclico repetitivo que tal vez tenga una duración idéntica y que se va reproduciendo exactamente en el tiempo. En el análisis de Fourier lo que haremos es intentar de encontrar los ciclos que puedan esconder este tipo de gráfico. Un primer paso en el análisis de la serie consiste en hallar las autocorrelaciones de la misma. Esta rutina informática obtiene las autocorrelaciones de la serie en n retardos. Se introducen los datos de la serie en la columna x sub t y ella presenta las correlaciones en cada uno de los retardos. Consiste en buscar aquellos retardos que tengan una correlación muy elevada. En nuestro caso, los retardos 1 y 2, y sobre todo el 12, 24, 36, etc., tienen valores muy próximos a 1. Aquí gráficamente lo podemos ver mejor. El correlograma está indicando que cada 12 retardos hay una correlación muy próxima a 1. Eso significa que estamos ante una serie cíclica perfecta. Y los retardos con mayor correlación nos servirán para la siguiente hoja de cálculo encontrar los armónicos correspondientes a ese retardo. Con una primera referencia con el análisis de la autocorrelación, el siguiente paso será la hoja de cálculo de las series de Fourier. Esta hoja de cálculo descompone la serie en la tendencia y 4 ciclos. Y al final presenta un resumen general del ajuste realizado. La recta obtenida, cada uno de los periodos y sus representaciones gráficas. La más importante es el contraste de la serie original con la serie que estará ajustada. Luego una tabla en la que presenta los resultados obtenidos, la importancia de cada uno de los elementos de que se ha descompuesto la serie, es decir, la importancia de la tendencia, el primer ciclo, segundo, tercero, cuarto y finalmente el grado de importancia que tienen los residuos en la serie. Y finalmente, una vez obtenida ya la función, obtiene los valores de la predicción de la función ajustada.
procedamos al primer paso, que sería hallar la tendencia. La primera hoja de este libro saca el ajuste y elimina la tendencia de la serie original. La serie original la pegaremos en esta columna, cuyo tamaño sabemos que es 132. Realizado ya el ajuste mínimo cuadrático de la recta a los puntos, da los resultados del ajuste con los principales estadísticos. Las medias de las dos variables, las desviaciones típicas, la covarianza y el grado de correlación. El grado de correlación ya es un primer indicador de la importancia o del reflejo de la recta o la función de tendencia respecto de la serie. En este caso nos da 0,118, que es muy pequeño. El coeficiente de correlación es un estadístico que presenta unos valores entre -1 y 1. Cuanto más se acerca a estos valores, significa una mayor relación entre los datos de la serie y la recta ajustada. En este caso, la recta de tendencia de los datos es muy suave, es muy débil. Representa un 1,41% de mejora de la varianza, es decir, sustituyendo los valores de la serie respecto de la recta, mejoraríamos en 1,41% la predicción. La recta ajustada es la que viene aquí. Esta gráfica nos muestra la serie original y la tendencia de la serie. Es decir, que esta serie tiene tendencia. Tiene una tendencia creciente, pero muy, muy, muy suave. Esta serie es ya la serie original eliminada la tendencia. Si nos fijamos bien, esta serie ya no tiene tendencia. Esto se llama una serie estacionaria. Una serie estacionaria que va fluctuando alrededor de un punto central que es el valor medio. En este caso, como hemos hecho una descomposición, da valores positivos y negativos. Esta serie es ya muy, muy, muy parecida a una serie temporal, histórica, de sinusoidal. Es decir, una serie trigonométrica de senos y cosenos. Estos resultados los pasa a la siguiente hoja. La siguiente hoja realiza un ajuste mínimo cuadrático de esa serie cíclica a los datos incorporados. Sirve para detectar la amplitud y longitud de posibles ciclos que existen en ella. Tendremos que ir dando valores al orden del armónico y ver qué pasa con la contribución de ese armónico a la explicación de la varianza. Por ejemplo, empezaríamos por el 1. El armónico de orden 1 tiene estos parámetros, contribuye a la explicación de la varianza un 1,51%. Hemos visto que el orden del armónico, que tiene un periodo de 12 meses, es el más importante cuando lo hemos analizado en la función de correlación de Pearson. Ese orden del armónico se corresponde con el orden 11. Es decir, que aquí pondríamos orden del armónico número 11 y ese armónico nos dice que contribuye a la explicación de la varianza en un 88,27% y tiene una longitud de ciclo de 12 periodos. Como la serie original está en meses, significa que la longitud del ciclo es de 12 meses. Cada 12 meses hay un periodo completo de ciclo armónico. Veámoslo gráficamente. Este es el armónico obtenido y si nos fijamos, el trazado azul es el armónico de
de tamaño 12, es decir, desde que parte desde este punto y da todo su recorrido hasta este otro punto, transcurren 12 meses y eso se va repitiendo en el tiempo constantemente. La gráfica más marrón, esa es la serie original. La serie original discrepa en algunos puntos exteriores y en algunos puntos de la recta. La diferencia entre el ajuste, que es este armónico, y la serie original son los residuos restantes. Esta gráfica que vemos aquí representa esas diferencias entre la función ajustada y los datos reales sin tendencia. Y aquí también podemos observar algunos puntos reincidentes, es decir, que podríamos ver cómo aquí se va trazando una función casi completa, cíclica, de crecimiento, punto de inflexión y crecimiento. Y también cómo hay algunos elementos aún repetitivos en la serie, como son estos puntos que van formando también un ciclo constante. Esta serie residual pasa en la hoja de cálculo al siguiente ciclo y aquí procedemos al mismo recorrido, es decir, que anotaremos el orden del armónico, que podría ser, por ejemplo, el 1, y ese armónico nos dice que contribuye a la explicación de la varianza en un 12%. Es decir, que es un armónico no tan importante como el anterior, pero que también tiene un cierto grado de importancia para explicar el recorrido de la serie original. Aquí en el gráfico podemos apreciar que estos son la serie de residuos anteriores y este es el ciclo completo que observa el ajuste. A esta serie original, a esta serie le restamos el ciclo y obtenemos una serie residual que ya no tiene el vaivén anterior. Esta serie de residuos pasa al tercer ciclo y aquí volvemos otra vez a repetir el proceso. El orden del armónico, seguimos con el 2. El orden del armónico 2 contribuye a la explicación de la varianza en un 5%. Ese ciclo tiene una longitud de 66 periodos, es decir, 66 meses. Aquí gráficamente lo podemos observar. Es decir, que tiene un ciclo completo, dos ciclos completos. Es decir, forman dos ciclos completos. La serie forman dos ciclos completos de crecimiento y decrecimiento. La serie de residuos restantes es la serie original menos el ciclo encontrado. Esta serie de residuos pasa a la hoja del cuarto ciclo. En el cuarto ciclo procedemos del mismo modo. Iremos dando valores al armónico. Podríamos ir dándole valores al 3. Vemos que la explicación es muy pequeña. Al 4. Así sucesivamente hasta que llegaríamos al ciclo de orden del armónico 22. Ese orden del armónico 22 tiene una longitud de ciclo de 6 meses y tiene una contribución a explicar los datos en un 42%. Gráficamente, estos son la serie de residuos de la hoja anterior y esto es el ciclo ajustado. Al final nos quedan la serie de residuos. La serie de residuos es una serie totalmente estacionaria, arbitraria en su recorrido, que no se le observa ningún elemento reincidente, tal vez estos picos, pero que igual es posible que no tengan una recurrencia constante, sino que sean cambiantes en el transcurso del tiempo. Esta serie residual se analiza en la siguiente hoja.
el coeficiente de correlación de los residuos es de 0,018. Un valor muy próximo a 0 nos está indicando de que es una serie totalmente aleatoria. Es decir, es una serie que no amaga, no esconde ningún elemento repetitivo. El coeficiente de Durbin-Watson próximo a 2 vuelve a confirmar la misma teoría, que es una serie totalmente residual. Aquí abajo la hoja nos muestra un intervalo de confianza de una autocorrelación de los residuos. Ese intervalo de confianza está entre 0, menos 0,35 y 0,35. Como la autocorrelación de los residuos es 0,18, queda dentro de este margen, con lo cual vuelve a confirmar que la serie es puramente aleatoria. Cuando nos encontramos ante una serie puramente aleatoria, nos viene a significar que no debemos seguir ahondando en su descomposición porque hemos llegado ya al límite, hemos llegado ya al suelo. Esta serie ya no tiene ningún elemento recurrente, no tiene ningún elemento de valor para predecirla, ¿no? para investigar su trazado. Es el suelo, se le llama serie de ruido blanco. Es como descomponer un color, y cuando llegas al color blanco ya no hay más que rascar porque es el suelo. La última hoja de esta rutina ya presenta los resultados finales del ajuste. En un primer lugar, la función resultante quedaría del siguiente modo. Estos son los parámetros de la recta y estos son los parámetros de cada uno de los ciclos ajustados. Gráficamente también nos presenta una serie de gráficos que nos pueden ayudar a la interpretación. Algunos ya los hemos visto anteriormente. Esta es la serie original y la tendencia, que ya hemos visto que era muy suave. Un primer ciclo que tenía un recorrido completo de la serie, muy suave. La serie original, con el primer ciclo más importante, que tenía una contribución casi del 90%, la serie original con el primero y segundo ciclo combinado, la serie original con el primero, segundo y tercer ciclo, la serie original y simplemente con los ciclos sin las tendencias. Como vemos aquí, al no contemplar la tendencia, la serie ajustada, pues ya se desvía un poco de la realidad. Otra gráfica que representa la serie original y los residuos, el elemento residual que queda, vemos que los residuos representan un porcentaje muy pequeño de escasa importancia respecto del conjunto de la serie original con tendencia y ciclos, la serie con residuos y la gráfica más importante, que representa el contraste ya definitivo de la serie original, que es esta gris, que sobresale por estos puntos, y la serie ajustada, que es la serie armónica azul. Como vemos, la serie original queda muy significativamente ajustada con las funciones aplicadas. A partir de este punto, esta zona sería la zona de predicción. Es decir, que la gráfica original debería de seguir el ritmo de la serie ajustada. De este análisis, ¿qué se desprende? Pues se desprende que de la serie de entrada de turistas en España desde el año 2004
al año 2014, presenta un signo de tendencia creciente, pero muy muy suave. Es decir, que el crecimiento de la entrada de turistas no es algo extremadamente significativo, sino que es más bien testimonial. Eso no quiere decir que si la serie hubiese sido muchísimo más larga, no se hubiese podido observar una tendencia ya creciente, porque desde luego no es lo mismo la entrada de turistas en el año 1950 que en el 2014. La parte importante del resultado es la del primer ciclo. La del primer ciclo, que tiene una longitud anual completa, tiene una importancia respecto de la serie del 87%. Eso significa que la entrada de turistas en España siguen casi perfectamente una serie periódica, cíclica, anual y repetitiva. Es decir, que si esto es el mes de enero, desde enero hasta agosto, el crecimiento de la entrada de turistas es permanente y creciente. A partir de agosto, y desde agosto hasta diciembre, su trazado es exactamente igual que el anterior, pero con signo distinto, es decir, de crecimiento de la entrada de turistas. Y ese proceder se repite año tras año. Con lo cual, el trazado cíclico de la entrada de turistas está claramente determinado. Luego hay otro ciclo de significación de una longitud de 6 meses y que contribuye a la serie en un 4,14%, es decir, que es mucho más suave. Ese ciclo de 6 meses repetitivo es este de aquí. El recorrido de este ciclo se configura con 3 meses de aumento, 3 meses de disminución, 3 meses de aumento, 3 meses de disminución. Es decir, que desde enero, febrero y marzo serían aumento de la entrada de turistas, abril, mayo, junio, disminución, le siguen un aumento en julio, agosto, septiembre y finalmente octubre, noviembre, diciembre, otra vez disminución. Y por último, la serie residual, es decir, el elemento no explicativo, el elemento totalmente aleatorio, el elemento que cada año puede ocurrir de una manera o de otra, es simplemente un 5,69%. Es decir, que los sustos representan un porcentaje, una probabilidad muy pequeña. Bueno, pues ese es en líneas generales el uso de esta rutina. También, como se ha obtenido una función, esa función se puede extrapolar en el tiempo. Y la extrapolación en el tiempo nos daría como resultado una predicción futura de la serie. Es decir, si la serie original tenía 132 elementos de tamaño, 132 meses, a partir del 132, estos serían los valores futuros predecibles. Es decir, la estimación aproximada del devenir de la serie. Es decir, que el siguiente mes sería enero del 2015, supondremos una estimación de entrada de turistas de 3.268.730. Y así en cada uno de estos meses. La importancia de esta rutina es, por una parte, la predicción futura, que viene significada por la proyección de la serie ajustada, y por otra la información que presenta de la importancia de cada uno de los elementos en la que hemos desmenuzado la serie.
Esta programación que nos ha podido facilitar la hoja de Microsoft Excel puede ser una buena herramienta analítica para el investigador. Una ayuda encomiable, pero claro, además, el estudio de este tipo de series requiere de una buena dosis de aportación lógica y también de experiencia. Estamos ante series bastante complejas, es decir, un mal sueño para el analista matemático. En definitiva y como resumen, podemos decir que las series históricas, las series cronológicas, las series temporales, que son las que hemos tratado aquí, son únicamente eficaces cuando contienen en su devenir histórico aquellos elementos repetitivos y reproducidos en el tiempo. En caso contrario, si las series son puramente aleatorias o el elemento cíclico no es lo suficientemente importante, su valor como elemento predictivo es totalmente baldío. No nos servirán para la proyección futura ni para la predicción.